Cuando pensamos en la presentación de hoy con Verónica Gómez, directora de Histoamérica, a quien agradezco especialmente, pensamos como tópico en este disparador, ¿sí? Turismo social, tendencia y oportunidad en la pospandemia. Creemos que es un tópico que nos permite dar e identificar la situación, hacer un diagnóstico que nos permita pensar juntos dónde estamos parados, para a partir de eso poder identificar una serie de oportunidades y desafíos para pensar juntos y, por qué no, generar espacios a partir de los cuales poder trabajar en conjunto. Sin dudas, y recuperando un poco todo lo que venimos charlando a lo largo de estos días de trabajo, creo que es fundamental partir de esta afirmación, ¿sí? Más allá de los pronósticos, ¿sí? Y las distintas tendencias y perspectivas que estuvimos pensando a lo largo de estos 2 años juntos, desarrollando distintos webinars, trabajando en revistas, en foros de intercambio, donde pensamos qué iba a suceder con la actividad turística en este contexto de pandemia. Más allá de discusiones que tienen que ver con posicionamientos éticos, que seguramente muchos de los que estamos acá coincidimos y tienen que ver con lo que nos contaba Isabel el día martes, nuestra presidenta de ISTO, acerca de los impactos que el modelo de desarrollo turístico dominante genera en términos de impactos positivos, sin dudas, en el plano, por ejemplo, socioeconómico, pero también impactos negativos, ¿sí? Que no podemos dejar de identificar en el campo ambiental, en el campo de la conflictividad social, tanto de espacio urbano como rural, y procesos, por ejemplo, de gentrificación, desalojo de poblaciones originarias, lo que tiene también con la vulnerabilidad que ese modelo de desarrollo turístico genera para nuestras sociedades, en lo que hace a la absoluta dependencia externa ante cualquier evento externo al que tenemos muy poco margen de maniobra para poder responder y contrarrestar. Pero como les decía, más allá de todas esas cuestiones hay una serie de evidencias que no podemos dejar de ver, ¿sí? Nos están dando un horizonte a partir del cual trabajar y empezar a desarrollar medidas, ¿sí? Para poder aprovechar la coyuntura y contrarrestar lo que haya que contrarrestar. Y estas evidencias las podemos agrupar en 3 grandes ejes, ¿sí? El primero, el turismo internacional, sin dudas, ¿sí? Es una evidencia clara, sigue muy por debajo a las cifras prepandémicas, ¿sí? Los arribos internacionales en términos de cifras del 2019, más allá de la tendencia de este año de aumento, bueno, siguen muy por debajo de lo que sucedía en el año 2019. El eje 2, otra evidencia que es indiscutible, ¿sí? El turismo interno, el turismo nacional, las nuevas modalidades, sin duda se han revalorizado, sin duda son los que nos han permitido contrarrestar, ¿sí? Aunque sea en una parte, esta gran crisis sectorial por la que estamos atravesando. Y tercero, hay una clara precarización del bienestar, ¿sí? Sin dudas en el marco general socioeconómico, pero también particularmente en términos del sector turístico. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos ante un mercado turístico más concentrado, no solamente en términos de oferta, es decir, cómo organizamos la actividad turística en términos de prestadores, sino también en términos de consumidores, ¿sí? Es decir, quienes pueden acceder al disfrute del turismo y la recreación. Vamos a profundizar un poquito, y para no aburrirlos, en función de ese primer eje, ¿sí? El turismo internacional sigue muy por debajo de las cifras del 2019. El 2020, el peor año de la historia del turismo. El 2021, con un escaso aumento del 4%, 72% debajo del año 2019, cifra mundial que se replicó sin duda en el contexto latinoamericano,
¿sí? Sudamérica cayó el 84%, Centroamérica el 56%, el Caribe el 37%. Fíjense en cómo a medida que nos alejamos del mercado norteamericano, como sucede con Centroamérica y el Caribe, que tiene en términos de arribos una gran proporción del mercado norteamericano, la caída aún es mayor, ¿sí? El mercado sudamericano, sobre todo la parte extrema del cono sur, depende del consumidor de Sudamérica, ¿sí? Pienso en Argentina, pienso en Chile, pienso en Uruguay, pienso en Paraguay, en Bolivia. Los principales mercados emisores de nuestros países son nuestros propios países vecinos, y nuestros propios países vecinos están atravesando una tremenda crisis socioeconómica. Bueno, eso está muy claro en términos de arribos internacionales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la perspectiva para el año 2022 de acuerdo a las cifras de la propia OMT, la propia Organización Mundial de Turismo? Bueno, nos habla de este repunte moderado, que un poco es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo estos meses. Vemos una mejora, ¿sí? Pero de acuerdo a la OMT va a seguir aún muy por debajo de las cifras prepandémicas. Sin dudas va a influir de una manera determinada que suceda con el impacto que va a tener el aumento del precio del petróleo y sobre todo el origen o no de nuevas cepas y cuál va a ser la efectividad de las vacunas para poder contrarrestarlas. 2. Acá hay un gran protagonista que es el fortalecimiento del turismo nacional, que hay que decirlo de manera muy enfática, ¿sí? Los viajes de nuestros propios residentes dentro de nuestros países. Vemos que estos viajes de los residentes son los que pudieron acortar, ¿sí?, las pérdidas del sector turístico. Cuando analizamos la poca estadística que tenemos en términos de turismo nacional, ustedes saben que como países la generación de dato estadístico en turismo históricamente estuvo muy vinculado al visitante internacional. Es un poco lo que venimos comentando en las distintas intervenciones, ¿sí? Desde hace décadas sabemos cuántos turistas internacionales llegan a nuestros países, a dónde van, cuánto gastan, qué los motivan. Sin embargo, tenemos muy poca información acerca de lo que hace nuestro propio residente en términos de consumo turístico recreativo. Pero cuando podemos poder saltar esa dificultad y hacer una recopilación de la poquita estadística que hay vinculado al turista nacional, nos encontramos con esta realidad. Fíjense que tomo como fuente el INE, el Instituto de Estadística de Chile, el INDEC de Argentina y INE y CEPAL, es decir, también el mercado uruguayo. Nos encontramos con esta situación, ¿sí? El indicador que nos permite analizar el consumo turístico en términos de visitante nacional, visitante extranjero, es la ocupación de acuerdo a plazas hoteleras. Bueno, ¿y qué nos están mostrando estas cifras? Estas cifras nos están mostrando, ¿sí?, cómo cobra protagonismo el turista nacional, en muchos destinos incluso muy vinculados al visitante extranjero, se invierte la tendencia histórica entre turista nacional y turista extranjero. Esas tendencias, ¿sí?, que también nos dan cuenta de nuevas modalidades turísticas y nuevas prácticas, prácticas que revalorizan el viaje próximo, a corta distancia, en entorno natural. Bueno, se dan en el mercado europeo y se dan en el mercado latinoamericano, ¿sí?, con la particularidad de la heterogeneidad que tiene el mercado latinoamericano en términos de consumo turístico. No todos nuestros países tienen el mismo mercado interno, ¿sí? Mientras nos encontramos con países con un mercado de turismo interno fuerte, como es el caso de Argentina, como es el caso de Chile, como es el caso de Uruguay, en Centroamérica se destaca el caso de Costa Rica. Bueno, en otros países no existe ese mercado interno de ese volumen, lo que genera una mayor dificultad en términos de fortalecimiento del turismo nacional, pero en todos los casos se ve esa tendencia positiva. Y esto sin duda se vincula, y esta causa madre, a esta precarización del bienestar, ¿sí? Vemos el empeoramiento de todo lo que tiene que ver con indicador socioeconómico, ¿sí?, a escala mundial y particularmente en América Latina, ¿sí? La región, que ya era la región más desigual, cuando consultamos indicadores como el coeficiente de Gini, bueno, esas brechas de desigualdad están mucho peores que en 2019.
América Latina es una región más pobre y más desigual. Y esto se traduce también en el mercado turístico. Tenemos, como decía, un mercado turístico muchísimo más chico, muchísimo más concentrado y muchísimo más desigual, porque vamos a ver quiénes fueron los grandes perdedores, ¿sí? Vemos que hay una oferta más chica, ¿sí? Mucha suspensión de actividades y quiebre de empresas, que atiende a menos consumidores. Y esta suspensión de actividades y quiebre de empresas, sin dudas, afectó particularmente al sector de micropymes, al sector de actor social vinculado a cooperativas, a mutuales, a asociaciones civiles, a sindicatos. Esto explica que el sector turístico, particularmente cuando analizamos los subsectores, hotelería, restauración, sea el sector que más empleo, más puestos de empleo perdió de todas las ramas de la actividad económica. Esto, imagínense, analizando empleo formal, ¿sí? Cuando estamos tradicionalmente ante la presencia de un sector turístico con una importante parte de su economía informalizada. ¿Cuál es la contracara? ¿Qué pasa en términos de demanda? Hay una clara elitización del consumo, ¿sí? Menos personas consumen actividades turístico-recreativas y a su vez esa disminución se concentra claramente en sectores populares y sectores medios, los principales perjudicados por la situación de pandemia y las medidas de confinamiento. ¿Esto a qué llevó? ¿A qué otra problemática llevó? A la cual pudimos asistir todos como consumidores de la recreación, a una saturación e hiperfrecuentación de espacio público muy clara, ¿sí? Nos encontramos con los espacios públicos de playas totalmente abarrotados de gente, las plazas, los parques, y a su vez puso evidencia la poca política pública vinculada a la recreación, a lo recreativo. Otra cuestión que también se puso en valor a lo largo de estos días. Pensar en la política turística también para ese propio residente, para ese residente, esa porción del territorio. Y es en este marco, es en este contexto, que sin duda yo creo que estamos siendo contemporáneos a una oportunidad histórica, que es a la centralidad que vuelve a asumir el residente en nuestras políticas turísticas. El residente en sus múltiples roles, el residente como turista, el residente como empresario del sector, el residente como trabajador de la actividad y el residente también como habitante de esos territorios, ¿sí? Ahora vemos que hay una gran preocupación sectorial, ¿sí? Y vimos batería de programas, de planes, tanto del sector público como del sector privado, ¿sí? Que estaban directamente vinculadas al residente en esta multiplicidad de roles, tanto como ante esa necesidad de fortalecer demanda, que se vio muy claramente, pero también y sobre todo ante esa necesidad de generar, de consolidar, de posicionar, de poner en valor destinos seguros, destinos que sean capaces de generar prácticas turísticas en este contexto, como nos decía Francisca, está todavía muy presente y lo vemos en una porción de la población, el temor por vacacionar. ¿Sí? Entonces estamos ante este desafío de generar y posicionar destinos seguros. ¿Cómo? Dos ejes fundamentales y ninguno más importante que otro. La necesidad de apuntar destinos emergentes, destinos poco consolidados, y acá entra toda aquella localidad, mucha localidad del interior, que tiene toda la potencialidad turística, esa comunidad tiene todo el entusiasmo, toda la voluntad de insertarse turísticamente, de posicionarse, pero venía siendo absolutamente marginada de las propuestas de desarrollo. Entonces, sin duda, estas políticas turísticas, estas políticas sectoriales, esta iniciativa privada, tiene que ver mucho con esa necesidad de apuntalar modalidades alternativas y destinos poco consolidados, como el rural, como el gastronómico, como el ecoturismo.
Pero no menos importante es la necesidad también de acompañar y apuntalar el destino tradicional. ¿Sí? Tenemos mucho destino maduro donde la gran mayoría de su población trabaja directamente o indirectamente y depende de la actividad turística. No hay que darle la espalda al destino tradicional. El destino tradicional, sobre todo en este contexto, también necesita, y lo visualizamos muy claramente en términos de agenda sectorial, ¿sí?, políticas de reconversión. Reconversión que atiendan dos situaciones fundamentales: diversificar en términos de oferta y complejizar áreas de ese destino, pero también en términos temporales, ¿sí?, escalonando la demanda y apuntando a tiempos, a periodos de bajo consumo comercial. Y es sin duda en este contexto, en este nuevo escenario macro vinculado al turismo nacional, que también nos destacaba Sergio en su intervención, es que el turismo social se ha convertido en la gran vedette de nuestras políticas sectoriales. Un área que venía siendo absolutamente legitimada por gran parte del sector turístico, ¿sí?, y no hablo solo del sector privado, incluso el propio sector académico, ¿sí?, un área totalmente desvalorizada, con muy poco interés. Hoy se ha posicionado como área estratégica. Y es eso lo que explica que hayamos asistido a lo largo de estos 2 años a innumerables webinars, seminarios, ¿sí?, que trataban esto de fundamentar la importancia del turismo social, de ponerlo en valor, incluso de actores que muy poco entendían, sabían, conocían del turismo social. ¿Y esto por qué se da? Porque sin dudas, en términos de turismo social, y lo veíamos recién en la cantidad de presentaciones que pudimos ver a lo largo de estos 2 días y que quiero poner en valor, el turismo social sí es capaz de hablar de un círculo virtuoso. Turismo social entendido en el sentido transformador de compromiso, de equidad, de inclusión, sí es capaz de ver ese efecto multiplicador. El turismo social, sin dudas, puede generar oportunidades en ese conjunto de sectores vulnerados que hoy, ¿sí?, debido a su precarización del bienestar, de su situación personal y familiar, bueno, no pueden acceder por sí mismos a la práctica turístico-recreativa, ¿sí? Incluso sectores que tienen y están vinculados a otras barreras, como la barrera de salud, la barrera geográfica, la barrera de género. Ahí tiene que estar el turismo social para atender. ¿Y esto qué genera? Sin duda, impulsa una demanda genuina, que genera ingresos, que genera empleo, que fortalece al propio sector turístico, especialmente a pymes turísticas que con todo el entusiasmo, las ganas, ¿sí?, deciden integrarse en propuestas de turismo social. Tenemos acá el caso de Novojet en Chile, que hace muchísimo tiempo que ya está apostando al sector privado al turismo social, ¿sí? El turismo social es capaz de generar ingresos, de generar puestos de empleo. El turismo social, sin dudas, a partir de este impulso de la demanda direccionada en determinados tiempos, puede, lo vimos con el caso de la propuesta de Sernatur, generar desmasificación. Esto no tiene que ver con un discurso liviano, tiene que ver con realidades que fuimos viendo a lo largo de estos días, ¿sí? El turismo social es capaz de apuntalar y fortalecer destinos poco consolidados. Y sin dudas el turismo social es capaz de llegar al territorio, a nuestras comunidades, e integrar a toda aquella comunidad que tiene la voluntad de formar parte de un programa de turismo social. Todo eso explica que hoy el turismo social sea una de las grandes áreas estratégicas de nuestras políticas turísticas. Eso explica el interés que hoy en día tiene el sector privado para incorporarse a propuestas de turismo social. ¿Y yo qué creo? Yo creo que sin dudas todas aquellas personas que venimos hablando del turismo social desde hace un tiempo, que desde espacios diversos venimos alzando la bandera del turismo social, sea del campo de la academia, del campo de la gestión, del campo de la política pública. Bueno, tenemos que aprovechar esta coyuntura. Tenemos que aprovechar esta coyuntura definitivamente para posicionar al turismo social como un modelo alternativo.
como un modelo alternativo que sea capaz de generar un turismo más sostenible en términos ambientales, más sustentable en términos temporales, que genere menos vulnerabilidad para nuestras comunidades, pero también y sobre todo que sea inclusivo en términos sociales y que sea equitativo en términos de beneficio económico que la actividad genere. Para nosotros no es lo mismo cualquier propuesta de turismo social, ¿sí? El turismo social, en el sentido transformador, inclusivo, solidario, equitativo, tiene esos 5 ejes de intervención en el territorio, ¿sí? No sirve de nada pensar en el turismo social si no somos capaces de generar propuestas turístico-recreativas que genere sin dudas un turismo para todos, pero en principio que incluya esos sectores que por sí mismos no pueden acceder a la práctica turística recreativa por su situación socioeconómica, como decía, por su situación de salud, su situación de género. Si nosotros no equilibramos y nivelamos esta balanza, estamos reproduciendo la desigualdad del consumo turístico comercial. Para nosotros el turismo social implica impulsar un ocio creativo, y esto en palabras que tomo y hago mías de Verónica, implica entender y apuntar a una práctica, una propuesta elaborada con un fin educativo que genere conciencia ambiental, conciencia histórica, que forme en el campo deportivo, en el campo educativo, que apunte al desarrollo personal, a la calidad de vida. No que acumule más y mejores bienes, porque no tenemos que ver con el consumo, ¿sí? Sino con el desarrollo, con una perspectiva humanista. Sin duda, una buena propuesta de turismo social tiene que tener voluntad descentralizadora. ¿Y esto qué implica? Apuntalar, ¿sí?, aquellos lugares que por muchísimas situaciones, bueno, no forman parte de las elecciones turísticas de esos consumidores potenciales, pero que tienen todo el atractivo, ¿sí?, para formar parte de una propuesta turística. Bueno, el turismo social tiene que ir en búsqueda de esas zonas, de esos destinos poco consolidados. Y a su vez tiene que tener una voluntad descentralizadora en términos de consumo cuando hablamos de territorio, ¿sí? Ir en búsqueda de esas zonas del interior, ¿sí?, o zonas urbanas marginadas que, dadas situaciones socioeconómicas, tampoco acceden a la práctica turística. Tampoco sirve de nada generar propuesta de turismo social que no haga otra cosa que generar más concentración en términos territoriales cuando miramos cuáles son nuestros destinos y cuando miramos cuáles son nuestros consumidores. Para esto se necesita analizar evidencia, que es a lo que quiero referirme ahora en mi última intervención. Y finalmente, el turismo social, y sobre todo, tiene que ser capaz de generar ingreso genuino que quede en las comunidades que visitamos. Y esto no es una cáscara vacía, hablo de inversión social, hablo de llegar con buena accesibilidad, con buen servicio público, con biblioteca popular, con centro de oficio, con centro de capacitación, con trabajo digno, con una remuneración que sea capaz de a esa persona que está vinculada laboralmente al sector turístico tener condiciones de vida dignas, ¿sí?, que respeten leyes laborales. Y sin dudas, ingresos justos, ¿sí?, articular con ese territorio en términos de trabajar con sus pymes, trabajar con sus actores sociales, trabajar con sus ONG. Y para finalizar, ¿sí?, yo creo que sin dudas para capitalizar estas oportunidades que vemos, tenemos que ser capaces de poder trascender ese desafío. Ese desafío que implica el salto de un cambio coyuntural, que es el que estamos ahora viviendo y que tiene que ver sin dudas con el cambio de contexto y se está dando en el tiempo, a pasar a un cambio estructural a largo plazo, genuino, que consolide realmente al turismo social, ¿sí?, como un turismo transformador,
que nos permita ir en busca de una actividad turística más inclusiva, más solidaria, más sustentable en el territorio, ¿sí? Que beneficie realmente a las grandes mayorías. Y para esto, quiero discutir con ustedes 3 cuestiones que yo creo que son fundamentales porque es a partir de las cuales podemos participar y podemos reencontrarnos. Uno tiene que ver con consolidar el turismo social como campo prioritario desde nuestro rol de sujeto social en el área en la cual nos desarrollemos, ¿sí? Ustedes saben, las personas que vienen trabajando con el turismo social, sea en la academia, sea en el territorio, sea en la gestión, es tradicionalmente un área de vacancia, ¿sí? Hay muy poco análisis desarrollado del turismo social, hay muy poca evidencia empírica que permita sostener este tipo de discursos que estamos haciendo, por eso tratamos de ir contribuyendo con la generación de investigación y de evidencia empírica que permita sostener estos discursos. Y a su vez también poner en valor toda esta cantidad de experiencias que pudimos ver a lo largo de estos días, mucho actor social vinculado al turismo comunitario, vimos la experiencia de Bolivia, la experiencia de Chile, la experiencia de Colombia, ¿sí? La experiencia que tiene que ver con turismo accesible en Costa Rica. Vimos mucha experiencia vinculada al actor social que día a día le pone el pecho en el territorio, ¿sí? Y trata de generar propuestas que ponen en valor algún aspecto social del turismo en el campo de la inclusión, la equidad, la solidaridad, con todas las dificultades, ¿sí?, que eso implica, porque en muchos sentidos nos encontramos solos. Bueno, es fundamental empezar a generar estos lazos de intercambio, a sistematizar experiencias, a generar vínculos, ¿sí?, que realmente permitan consolidar de una vez por todas al turismo social como campo prioritario. Pero con esto seguramente no alcanza. Y acá es fundamental el rol de nuestros estados. Acá podemos y pudimos asistir al compromiso de mucho Estado nacional, provincial, municipal, que está haciendo y con todo el esfuerzo está desarrollando desde hace tiempo experiencias de turismo social. Necesitamos de políticas públicas, el turismo social necesita de política pública. Y tampoco esto es una cáscara vacía. ¿Por qué necesitamos de política pública? Necesitamos institucionalizar, generar normativas, generar resoluciones, decisiones administrativas, sanciones de leyes, ¿sí?, que permitan cristalizar en normas, en convenios, muchos de estos cambios que estamos generando en materia de agenda sectorial tienen que institucionalizarse. Necesitamos presupuesto. No solo que se asigne presupuesto, sino que se ejecute. Y poder implementar muchas de los buenos programas, ¿sí?, de los buenos planes que se piensan, bueno, que lleguen a una instancia de implementación. Y sin duda, es algo que salió recurrentemente en muchas de las intervenciones, y lo traté de también retomar el día de hoy, necesitamos estadística. Y para eso necesitamos estados comprometidos con estadística que permita poner en valor un montón de indicador de desigualdad de acceso, de niveles de acceso en función de ingreso, de lugar de residencia, de distribución, de beneficios que la actividad genera por actores, por territorio. Necesitamos evidencia que nos dé cuenta de ese mapa de desigualdad para poder fortalecer procesos de decisión pública que, vuelvo, equipar en esa balanza, ¿sí?, que sigue siendo tan desigual. Y fundamental, tampoco alcanza. Necesitamos fortalecer nuestra cooperación regional, ¿sí? Charlábamos con Eduardo, creo que en el día de ayer, ¿sí?, y todos los documentos que está generando la Unión Europea para fortalecer y para pensar cómo se va a recuperar el sector turístico en este contexto de pandemia. Como región tenemos que avanzar muchísimo en esto. Yo creo que acá cumple un rol fundamental, ¿sí?, y quiero volver a poner en valor el trabajo que está haciendo Histoamérica, ¿sí? Fíjense que es uno de los pocos encuentros en donde gente proveniente, como digo, de campos totalmente diversos, nos encontramos, discutimos, ¿sí?, tratamos de generar algún intercambio. Bueno, es fundamental el rol de Histoamérica. Tenemos que generar, por ejemplo, ahí puse, bueno, algún documento que puede ser un convenio, un pacto, ¿sí?, que genere compromisos de nuestros estados a largo plazo, ¿sí?, que nos permitan ser un paraguas ante cambios de administración y que fortalezcan entonces la política como una política de Estado.
Necesitamos de esta cooperación regional para normalizar un montón de categorías, de variables, de indicador, para poder hacer análisis de política comparada como región. ¿Sí? No puede ser que cuando midamos turismo nacional un país tome solamente población rural, otro tome población urbana, uno tome visitante con pernocte, viaje con pernocte, otro también tome excursionista. ¿Sí? ¿No? Necesitamos una normalización que nos permita hacer política comparada, que nos permita fortalecernos, ¿sí? Como región en términos de turismo social. Y sin dudas, todo lo que tiene que ver con sensibilización y capacitación. ¿Sí? Pudimos ver todo lo que ha hecho ISTO en términos, por ejemplo, de género. Bueno, hay un montón de áreas para desarrollar, ¿sí? Cuestión de trabajo. Bueno, yo creo que, no quiero excederme porque sé que ya estoy pasada el tiempo, bueno, volver a poner en valor espacios como estos, creo que son fundamentales. Y creo que estos han servido para reencontrarnos, para conocernos, y tienen que servir, bueno, para generar lazos de intercambio, para pensar juntos y para poder discutir mucho de lo que se habló a lo largo de estos días. Nada más, muchas gracias, le dejo mi contacto, un gusto haber participado.